El camino de Sherlock de Andrea Ferrari, capítulo 13. Una de las consecuencias de mi derrota en el concurso fue la fuerte sensación de que mi inteligencia había declinado de forma irreparable. Sé que poca gente estaría de acuerdo con esta evaluación. Sin ir más lejos, si alguien consultara a mis compañeros de entonces, ellos dirían que, en realidad, yo resulté triunfador. Es que después de aquella gran final hubo una serie de inesperados sucesos con derivaciones aún más inesperadas. Lo primero fue una carta escrita por un profesor universitario, estudioso de la obra de Conan Doyle y publicada en un diario muy serio. Allí sostenía que el programa nunca se debió formular la pregunta que había provocado mi derrota, porque en realidad no se sabe con precisión cuál era el nombre en el que pensaba el autor cuando escribió la H de John H. Watson. Si uno repasa todos los libros protagonizados por Sherlock Holmes, decía el experto, verá que en ninguno aparece ese segundo nombre. Han sido los círculos holmesianos británicos, minuciosos analistas de la obra, los que a través de una serie de conjeturas y tedioso reproducir, llegaron a la conclusión de que ese nombre podía ser Hamish. Algunas enciclopedias recogieron esa idea, por lo cual es posible encontrar biografías de Watson donde aparece como John Hamish. Pero siendo esa una especulación, seguía la carta, nadie podría asegurar que en realidad Conan Doyle no pensaba en Henry, o sea, mi respuesta. La contundencia de la carta les permitió a las autoridades de mi escuela y a mi madre quejarse ante el canal por la arbitrariedad de la decisión que me había eliminado. También fue usada por programas de la competencia para hacer comentarios maliciosos sobre los productores de Exacto. Como si no tuvieran suficiente con eso, surgió un segundo debate, esta vez alimentado por educadores y psicólogos que criticaban que se empujara a niños, aún en la escuela primaria, a un concurso que los sometía a brutales niveles de estrés y de enfrentamiento. Viendo que su posición hacía agua por todos lados, la gerencia del canal tomó el asunto en sus manos y emitió en un mismo día 2 anuncios. Que el concurso volvía a ser para estudiantes de secundaria y que, visto el cuestionamiento realizado a la pregunta sobre Watson, compensarían a mi curso con un viaje a Bariloche para todos. Al día siguiente, mis compañeros me llevaron en andas por la escuela, una situación francamente incómoda. Pero para mí nada había cambiado. Me explico. Ahora sabía que la pregunta era tramposa y que no debieron eliminarme. Pero el punto no era ese. El punto era que yo no lo había pensado. ¿Cómo puede ser que una persona que dedica hora tras hora y día tras día a leer las historias de Holmes para captar todos los detalles no se pregunte nunca a qué nombre responde esa letra? Viéndolo retrospectivamente, me parecía que esa enigmática H reiterada de un libro a otro pedía a gritos una pregunta, como si estuviera emitiendo destellos luminosos. Haberla ignorado solo podía hablar de un cerebro lento, dormido, carente de reflejos. Es algo que nunca le hubiese sucedido al propio Sherlock Holmes. Esa idea me llevó a otra, muy anterior, la sensación de que fui sobrevalorado. Quizás el diamante del que le hablaron a mis padres ha ido perdiendo su brillo, o quizás siempre fue un diamante falso. Lo que descubrí con dolor en los 2 años que siguieron es que no hay manera de estar a la altura de las expectativas que tienen los demás si creen que uno es un genio. Pasado el tiempo, las relaciones con mis compañeros, teñidas por la alegría que les había dado al conseguir el viaje, las cosas volvieron a la normalidad. La mayor parte del tiempo parecían rehuirme. Supongo que yo debía de ser parte culpable de esto, pero nunca entendí bien qué era lo que hacía producir ese efecto. Tenía la impresión de que ellos solo se me acercaban cuando necesitaban la respuesta a alguna duda. Si no podía dársela, creía que era por alguna cuestión personal con ellos. Y luego estaban sus miradas, cuando yo me equivocaba en algo, cualquier cosa. Iban del estupor al placer. Había uno en particular, Edgardo Quinteros.
Creo que él quería demostrar a toda costa que yo era un fiasco. Una vez durante un recreo contó un enigma lógico bastante rebuscado. Yo no di con la respuesta. Vamos, se rió. ¿Qué le pasó a nuestro genio? Déjalo en paz, dijo Watson. ¿Cómo? ¿El genio necesita que su secretario lo proteja? No sé bien por qué esa frase me irritó de manera extraordinaria. ¿Por qué no te vas a la mierda? Le dije. A nuestro alrededor se hizo un extraño silencio. Era la primera vez que yo decía una cosa así. Siempre me vanaglorié de mi capacidad para argumentar fríamente en una discusión y anticipar las posiciones de los otros. Jamás exponía mis debilidades con una reacción intempestiva. Pero también estaba perdiendo eso. Con los profesores la situación no era muy distinta. Si yo hacía una pregunta muy específica sobre alguna cuestión a la que acababan de referirse, solían reaccionar a la defensiva, como si los estuviera cuestionando. En una oportunidad me saqué un 5 en una prueba de matemáticas. Era algo que nunca antes había sucedido. Cuando me la devolvió, claramente incómoda, la profesora me ofreció la posibilidad de discutir más tarde los puntos en los que me había equivocado. Watson recibió en silencio su propia prueba. Se había sacado un 7. Se equivocó al corregir, sostuvo. Seguro. Mi madre fue previsible. ¿Qué es lo que buscas? Dijo al ver la calificación. ¿Parecer una persona mediocre? En esa época decidí que quería dejar de ser yo. Durante varios días me planteé este problema de la forma más clara y racional posible. ¿Cómo podía borrar mi pasado? ¿Qué habría hecho Holmes si no hubiese querido parecer Holmes? Esa respuesta era fácil. Era capaz de transformarse en un mendigo o un anciano en un instante y nadie podía reconocerlo. Él se hubiese disfrazado. Por supuesto, yo no iba a disfrazarme, pero con el correr de los días llegué a la conclusión de que había otras formas de no ser reconocido. Para empezar, tenía que cambiar de colegio, tenía que introducirme en un medio donde fuera uno más, igual que los otros, diluir mi personalidad. Estábamos al final del segundo año y pensé que podía empezar el siguiente ciclo lectivo en otro lado. Tras una breve investigación, localicé un colegio no muy lejos de casa que parecía bastante bueno, incluso mejor que el anterior. Convencer a mis padres no fue difícil. Les dije que allí ofrecían una especialización científica para los últimos cursos y que me presentaría mayores desafíos que la institución en la que estaba. Aceptaron. Había, sin embargo, algo que me detenía. Watson. Dejar a mi único amigo me parecía un precio demasiado alto. Durante 2 días di vueltas en torno a mi futura escuela buscando información. Luego le propuse la idea, cambiarnos juntos. Le di 2 argumentos de peso para convencerlo. Que la nueva tenía un campo de deportes muy superior, ha sido siempre un fanático del fútbol, y que las chicas eran más lindas. Había notado que este asunto le estaba interesando mucho. Eran buenos argumentos, pero igual noté que dudaba. Insistí, casi rogué. No me vaya a fallar, Watson, dije poniendo una mano en su brazo. Usted nunca me ha fallado. ¿Eso es una cita? Sí, lo dice en La aventura del detective agonizante. Pero en este caso es cierto. Creo que se conmovió. Era probablemente la primera vez que yo le expresaba afecto de manera explícita. Terminó aceptando. Ahora que han pasado 2 años, pienso que en líneas generales fue una buena decisión. En mi nueva escuela no tuve mayores problemas para pasar inadvertido. A los cambios naturales que se habían producido en mi cuerpo desde el curso, sumé unos anteojos que acababan de recetarme por una leve miopía y un nuevo corte de pelo. Hubo algunos que me preguntaron sobre mi corta edad. Les expliqué que estaba adelantado porque había viajado mucho con mi padre, a quien su trabajo llevaba de un lado al otro y por eso había dado varios cursos libres. Era una explicación confusa y vagamente incómoda que sin embargo pareció resultar satisfactoria. Pero un día noté que uno de mis flamantes compañeros me observaba largamente antes de acercarse. ¿Vos no estuviste en televisión?, me preguntó. ¿Yo? Sonreí, aunque estaba aterrado. No,
Ya me lo dijeron otras veces. Creo que me parezco mucho a alguien conocido, pero no. Eso pareció zanjar el asunto. Desde ese momento he sido un alumno bueno, uno de los 6 o 7 mejores del curso, pero procuré no destacar demasiado nunca. No intento lucirme con los trabajos y las pruebas, evito siempre entregar primero. Creo que las cosas me van mejor desde que parezco uno más. No es que me haya integrado completamente al resto de la clase, pero al menos tengo una relación bastante normal con mis compañeros e incluso participé en algunas salidas grupales que no estuvieron nada mal. Me propuse no hacer nada que me diferenciase de los demás. Por supuesto, sé que mi comportamiento es una nueva desilusión para mi madre. Hace poco me sugirió que me anotase en las Olimpiadas de Matemática. Yo estaba mirando televisión y me limité a negar con la cabeza. ¿Por qué no? Porque no me interesa y porque no soy tan bueno en matemática. Resopló como si hubiese dicho alguna estupidez. Por favor. Sé que ella todavía espera. Piensa que es posible que algún día exhiba al mundo la genialidad que estoy ocultando. Pero yo no creo que aún tenga eso tan especial, si es que algún día lo tuve. Hace poco, leyendo unos libros de biografías de grandes hombres, que por supuesto compró mamá, encontré una mención al pasar a alguien que nunca había oído nombrar, William Sidis. La curiosidad me llevó a rastrearlo a través de internet hasta que di con su historia. Me resultó aterradora. Sidis fue una de las personas más inteligentes del mundo. Tenía supuestamente un cociente de entre 250 y 300. Antes de los 4 años había aprendido latín y griego. A los 8 terminó la secundaria, pero recién a los 11 logró que aceptaran su ingreso en la Universidad de Harvard. Ese mismo año dio una conferencia sobre la cuarta dimensión frente a numerosos matemáticos. Ya entonces era una celebridad. Se graduó con honores a los 16 y obtuvo un cargo que esperaba que fuera uno de los más grandes matemáticos del siglo, un hombre que expandiera los límites del conocimiento. La prensa lo acosó incansablemente en busca de entrevistas. Querían saber qué pensaba, cómo vivía. No lo soportó. Tras dejar su cargo, desapareció. Poco después, se supo que trabajaba como oficinista. Huyó varias veces, pero los periodistas lo encontraban siempre. A uno de ellos llegó a decirle que la mera visión de una forma matemática lo enfermaba. Se dedicó a coleccionar pasajes de tranvía y escribió un aburridísimo libro sobre ese tema. Pasajes de tranvía. Parece difícil de creer. Pero dicen que juntó más de 2000. Lo estuve pensando. Quizás el tipo perdió lo que tenía. Sencillamente se le agotó.